Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos una vez más. Estamos de vuelta a su programa Lo Mejor de la Vida. En este día estamos comenzando el año, bueno, decimos comenzando porque es el primer mes del año, ¿verdad? Del 2026, ya vamos apresuradito al 2026 con muchos cambios a nivel del mundo y hemos venido hoy para traerles buenas nuevas a cada uno de los que nos escuchan constantemente y reciben para que reciban la palabra del Señor. Aquí les entrego, tenemos unos panelistas que ya son parte de la familia, ¿verdad? De Lo Mejor de la Vida, ya ellos han firmado contrato perenne. Y tengo a mi hija mayor también aquí en mi lado derecho. Bienvenida. Ella sí tuvo los inicios con Lo Mejor de la Vida, luego se nos fue a excursionar en otro al exterior departamento, pero el buen hijo vuelve a casa y cuenta lo que le pasa. Entonces, bueno, vamos a abrir los micrófonos para que los hermanos los saluden y bueno, les deseen feliz año, ¿verdad? Bueno, el hermano Eli Álvarez, siempre contento de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor con todos ustedes y aprender todos juntos. Amén. Amén, hermana Irene, Dios les bendiga. Álvarez, por si no lo sabían. Que Dios me los bendiga, siempre contenta de estar aquí, participar con mis hermanos y hablar de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Aquí la hermana Gabriela con todos ustedes. Feliz año 2026 y estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Y espero que este episodio sea de bendición para cada una de sus vidas. Así es. Hoy vamos a estar comenzando un tema, ¿verdad? Que tiene que ver un poco más sobre la parte del alma, de los sentidos, pero que es muchas veces común en experimentarlo y en vivirlo en nuestras vidas. Es cómo vencer el temor. El temor es como decir, es algo cotidiano que va con nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Va creciendo, se va generando, pero muchas veces algunos lo toman como parte de sí y aprenden a codificarlo y a vivir con ello. Pero sin embargo, la Biblia nos habla de un parámetro sobre lo que es el temor y la Biblia compara lo que es el temor versus el amor. Entonces, sabemos que el temor en muchas oportunidades es la plataforma que el enemigo va a utilizar para colocar sus pensamientos, sus ideas y paralizarte en diversos momentos. Entonces, queremos hoy darte las herramientas para que tú puedas vencer ese temor, puedas hacer frente en este 2026 y puedas enfrentarte a esos fantasmas que tal vez en el 2025 no te dejaron avanzar y que necesitas en este día penetrar, romper para que prosigas al blanco de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Ven? Entonces, bueno, se abren los micrófonos a los eruditos del día de hoy, señoras y señores. Bueno, si vamos a hablar de temor, ¿verdad? Yo aquí busqué rapidito una definición diccionario de lo que es el temor. El temor es una emoción primaria caracterizada por una sensación de inquietud, agitación o ansiedad ante la percepción de un peligro, amenaza o un daño, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del temor a Dios, ¿verdad? De Dios, diferentes aplicaciones del temor, ¿verdad? Cuando vemos esa palabra temor en la Biblia, saberla aplicar bien y saber cómo usarla, a qué se refiere, ¿verdad? Fíjate, yo estaba pensando más en el temor malo. Pero es verdad, tendríamos que hablar de ambas situaciones. La Biblia habla acerca del temor como algo bueno, necesario para el cristiano, pero también como algo malo que el cristiano debe sacar de su vida, no dejar que lo controle, tal vez no dejar que lo controle es mejor, porque realmente, como decían mis hermanos, el miedo, pues tener miedo es un sentimiento que es dado por Dios, es parte de nuestro sistema de protección ante algo pues que nos trae peligro, pues nos da miedo.
Hay ciertas funciones del cerebro que se activan cuando este tipo de reacción pues se ve. El problema es cuando dejamos que este sentimiento nos controle, que este sentimiento salga fuera de control o tal vez fuera de control. Entonces ya pasa a ser algo malo en nosotros. La Biblia habla, sí tienen varios versículos que habla acerca de no temer, de confiar en el Señor, de poner al Señor primero, ¿verdad? Y como que por fijar nuestra mirada en Él, para dejar ese miedo atrás. Yo estaba leyendo en Hebreos y el pastor lo usó en la predicación el domingo, ¿verdad? Que dice Hebreos 13, 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, este no fue lo que usó, pero lo usó uno parecido. Ahora que lo estoy leyendo, digo, este no fue. Pero es esa parte de no... tal vez yo quisiera tocar primero la parte mala, ¿verdad? La de no dejar que el miedo controle nuestras vidas, nuestras decisiones. Quería compartir con ustedes un pequeño testimonio cuando estaba el hermano José hablando, dando la introducción al tema, ¿verdad? En estos años pasados, no hace mucho, el año pasado, pasó algo en nuestra familia que a mí me llenó de ansiedad, me llenó de miedo, de el futuro, de qué será, de qué podría ser. Y como decía el hermano, ¿verdad? Paralizó mi manera de pensar, me quitó la paz. De forma que entonces cuando iba a dormir, pues todo lo que pensaba era en ese problema, en esa situación, y ahora qué vamos a hacer, y ahora qué va a hacer, y qué vamos a... Y estábamos leyendo él y yo un libro, ¿verdad? En cuanto al tema. Y una de las cosas que hablaba al principio del libro fue la parte del control. Y hablaba específicamente de dejar el control al Señor, dejar de tratar de controlar las situaciones. Y fue algo que yo aprendí este año pasado y por eso lo quería traer de primero, porque recordé eso. Como yo aprendí eso el año pasado y antepasado, ¿verdad? Fue comienzo del proceso. Y no es que lo he logrado, pero proseguimos hablando, seguimos en el proceso, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de controlar la situación, no salen como planificamos, es muchas veces el principio de ese miedo, ¿verdad? De, wow, yo tenía todo controlado, yo pensé que iba a ser así y ahora no es así y ahora está completamente fuera de control y ahora ¿qué va a pasar? Y cuando el Señor dice que descansemos en Él, cuando el Señor dice este versículo, el Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces me di cuenta que todas estas cosas que yo había leído antes eran una teoría, no lo estaba aplicando en mi propia vida. Y con esta situación, todos estos miedos salió a la luz. Y en mi ocasión, en mi caso, el origen del temor era el control. El origen de mi temor era que yo había perdido el control. Sí. Y la forma en que el Señor me estaba hablando era, dámelo a mí. Yo te ayudo. Yo soy el que puedo solucionar este problema. Así que eso fue algo que el Señor me enseñó acerca del temor. Y en mi caso era esa parte del control, que creaba en mí esa ansiedad cuando no salían las cosas como yo pensaba. El miedo es un sentimiento que llega a todo tipo de personas, o sea, desde un líder hasta un nuevo creyente. Y creo que el punto es no dejar que nos controle, como estaba diciendo la hermana Irene. No podemos dejar que el miedo obstaculice el propósito que Dios tiene con nosotros. Puedo decir como joven que muchas veces hay mucho temor en el mundo porque, o sea, un temor de que Dios te dice, mira, predícale a esta persona, pero tienes temor de cómo esa persona lo vaya a tomar, especialmente ahora que la sociedad es como que estás intentando que como forzar tu religión en mí y cosas así. A veces da miedo el hecho de llegar a las personas y decirle, mira, Cristo te ama, o como que hay ese temor en nosotros, pero no podemos dejar que ese temor obstaculice lo que Dios quiere hacer con nosotros.
hay muchas historias en la Biblia que muestran cómo muchas veces las personas tenían temor, pero no dejaron que ese temor los controlara. El ejemplo del mismo Jesús. Jesús estaba orando en el Getsemaní y estaba diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. O sea, él estaba diciendo, sí, tengo temor, no quiero pasar por esto, porque él era un ser humano, pero estaba diciendo que él no quería que su voluntad se hiciera, sino que sea la voluntad del Padre en su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que confiar en Dios. Y es muy difícil, porque como tú estabas diciendo, Irene, somos seres humanos y queremos tener siempre el control de las cosas, queremos saber qué va a pasar mañana, y si no sabemos qué pasa mañana, entonces nos preocupamos y nos estresamos y que, ay, no, ¿qué va a pasar en un mes? Y siempre, esta sociedad, siempre estamos planeando, nunca vivimos el presente, siempre estamos planeando, mira, la semana que viene tengo una cita, el mes que viene tengo que ir a tal parte, siempre estamos pensando en el futuro y nunca nos paramos y decimos, wow, gracias Señor, porque estamos vivos en este momento. Y la verdad es que ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Mañana puede que Cristo venga y ya, o sea, se acabó. Exacto. Bueno, aquí. Exacto, entonces es importante el saber que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no podemos desmayar, no podemos encerrarnos en ese miedo, en esa ansiedad, en ese ciclo vicioso de que, ay, no sé, y dudar, porque Dios está con nosotros y Dios es el que nos da esa seguridad. Sí, viendo aquí a nuestro hermano Google, él nos da, porque nosotros manejamos el lenguaje espiritual o bíblico, ¿verdad? Pero también a nivel de psicología lo trabaja el temor, ¿verdad? Entonces aquí dice que el temor no todo el tiempo es malo, o se puede decir que el origen del temor en sí es como un mecanismo de supervivencia. Y vemos que hay, pero yo digo que ese mecanismo de supervivencia va a depender de la personalidad también, porque por menos nosotros, por lo menos en el caso de Gabriela, cuando era chiquitica, nosotros vivíamos dentro del apartamento, tenía un segundo piso y ese tenía una escalera. Entonces nosotros teníamos temor de que ella se lanzara por la escalera, pero ella no se lanzaba por la escalera. Ya cuando llegaba al quicio de la escalera, ella se sentaba y venía bajando de rabito a rabito. Y así llegaba abajo. Entonces, pero Geraldine no. Geraldine era capaz de lanzarse. Entonces, eran dos personalidades totalmente diferentes. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros decimos que Geraldine fue la que aprendió a correr el coche. Porque Geraldine, el coche lo teníamos, o sea, el corral que llaman. Y entonces ella, si quería movilizarse, ella agarraba y comenzaba a empujar la orilla del corral. Y empujándolo, ella sabía que el corral se movía y con eso ella se desplazaba por toda la sala. Wow. Y después, si quería algo de la mesa, tenía el pañal y con el pañal así, Entonces, es un mecanismo de supervivencia porque tú también te recuerdas de que si sales a la calle, escuchas un sonido de un auto, así no veas, tú sabes que puede haber peligro. Si escuchas un perro que viene hacia arriba, tu instinto es correr. Entonces, pero también dice que cuando puede ser racional e irracional, que diríamos que lo irracional sería cuando ya entran lo que se llama fobia. Porque hay personas que el temor va más allá de lo cotidiano que uno tiene. Por lo menos yo pienso que cada uno de nosotros, por ejemplo, aquí donde estamos haciendo este programa, para comenzar el programa, a veces uno tiene temor, ¿verdad? Porque cómo ir a salir, qué iremos a hablar. Pero si se le dice a alguien de allá para allá, tiene más temor todavía, porque lo que decía la hermana Irene, el no tener el control de la situación es la base de perder el control y de darte ese temor, porque en realidad todos queremos tener el control de todo, ¿verdad? Cuando llevamos el carro, ¿cuándo nos asustamos en el carro? Cuando el carro comienza a perder el control. ¿Por qué? Porque yo lo muevo el volante y no soy yo el que lo llevo, sino es el carro que me lleva a mí. Entonces ahí entra el temor. Así es la vida, mientras que nosotros la vamos caminando por donde sabemos que tenemos que dirigirnos y haciendo lo que tiene que hacernos, pero muchas veces el Espíritu Santo nos mete en turbillinos, ¿verdad?
así como estamos en el avión a veces, que entra en lo que llaman turbulencia. Que entra en esos espacios donde hay un vacío y que lo primero que hace toda la gente es ¡uh! Porque siente ese bajón. Entonces, una de las cosas que debemos saber es que si nosotros estamos padeciendo una situación donde es una fobia, por lo menos me recuerdo siempre que hablo de esto, me recuerdo de un discípulo mío, se llama Jesús. Él, si tú lo ves, es un hombre como él y así alto y fuerte, ¿verdad? No, lo de fuerte no es por él, sino por... Sí. Entonces, me llama la atención porque la fobia de él es hacia las ratas, hacia los ratones. Entonces, es una cosa bastante contradictoria porque un hombre tan grande y cuando ve un ratón tan pequeño, se vuelve una Magdalena. O sea, que llora, que brinca, que salta. Y entonces nosotros una vez fuimos a Panamá y entonces fui con mi hermano amigo de él también, y entre los dos le hicimos una maldad. Nosotros compramos en una tienda una rata de plástico negra, pero era idéntica, era como de este tamaño, es una cosa. Y entonces cuando llegamos al cuarto, él estaba durmiendo y estaba el paño de él siempre se paraba antes que todos nosotros. Entonces el paño se lo colamos en el piso y entonces le enrollamos la rata en el paño, cosa que cuando él se parara en la mañana, él iba a jalar el paño y lo que iba a salir de la rata. Entonces así hicimos. Pero nosotros nos acostamos a dormir, yo estoy durmiendo y a mí se me olvidó eso durmiendo se le olvida. En la mañana yo siento un trastazo y un alboroto y yo siento un salto como de 2 metros, que era alto y se sentía nada más el blum. Y cuando volteo así, yo digo, ¿qué es eso? Cuando volteo así, está Jesús y mi hermano está acostado, dormido también, y Jesús está en la cabeza de la cama de mi hermano y le está haciendo así. Consolándolo. O sea, estaba tan privado de lo que estaba, que él no hallaba cómo expresar lo que estaba sucediendo. Y entonces yo dije, wow, verdaderamente, eso él le tenía una fobia tremenda a eso. Entonces, nos reímos en esa situación, pero hay situaciones diferentes en diferentes personas que nos paralizan. Y ahí es donde el temor es un poco más problemático, porque al paralizarte tú no puedes hacer algo que cambie esa situación, ¿verdad? No sé si ustedes han pasado por ese proceso, ¿no? Sí, y esto es un sentimiento, ¿verdad? Podemos decir que es un sentimiento. Y como muchos sentimientos son cosas, como decía Gaby, son sentimientos que a todos nos pasan. No importa que tú seas cualquier edad, que tengas cualquier nivel emocional, espiritual, ¿verdad? Todos vamos a sentir ese sentimiento. El detalle es cómo vamos a reaccionar. Como decía Irene, ¿verdad? Vamos a actuar con un temor, nos vamos a bloquear, vamos a hacer cosas que no haríamos en otra situación, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas, ¿verdad?, que tuvieron temor. Y había que, ¿verdad?, analizar, estudiar qué te está llevando a hacer esa situación y qué te está diciendo el temor, ¿verdad? Como el temor puede ser como la ira también, un sentimiento que no necesariamente es malo. Simplemente te está diciendo, párate un segundo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en Génesis 3:10, Adán, después de pecar, dice la Biblia, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor, ¿verdad? Vemos también los israelitas tuvieron temor, ¿verdad? En Éxodo 14:10, frente al Mar Rojo, ¿verdad? El pueblo de Egipto detrás de ellos. ¿Verdad? Pero si volvemos podemos decir muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo el temor en esa ocasión a Adán? Hiciste algo malo, ¿verdad?
no te escondas. Ahora la acción es, ¿qué vas a hacer? ¿Esconderte? ¿Huir? ¿Hacerte loco? ¿O enfrentar a tu creador, enfrentar a Dios y, o sea, poner las cuestas en clara, ¿no? En cuanto al pueblo de Israel, cuando iba a cruzar el Mar Rojo, ok, tienes temor, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Te vas a retroceder? ¿Te vas a rendir? ¿O vas a caminar hacia adelante? Y así podemos ver mucho, ¿verdad? David con Goliat, podemos ver a Jonás también con temor, los discípulos en la barca, en la tempestad, ¿verdad? En la iglesia primitiva se habla de un temor bueno, que es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces, habría más bien que analizar, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo esa luz? ¿Verdad? Se prendió esa luz de temperatura en tu carro. ¿Qué significa, verdad? Bueno, es momento de detenerme, ¿verdad? Y poner confianza en el Señor, dejar que Dios tome el control, entregar el control al Señor. En el caso de Adán, tengo miedo porque pequé, tengo temor. Ese es un temor bueno, porque te está diciendo, el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está enseñando, te está diciendo, ok, es tiempo de volverte, de enmendar, de pedir perdón. ¿Amén? Yo quiero compartir un testimonio. Cuando este año pasado tuve que hacer un examen importante para la escuela, porque era para como que conseguir mi licencia para poder ser una asistente de enfermera certificada. Para esto tenía que hacer 2 exámenes. El primero era el examen práctico, o sea, era yo en un cuarto con una enfermera y un actor. Entonces, este examen era de 40 minutos. Teníamos 40 minutos para hacer como 4 skills, o sea, 4 cosas para ver si lo hacemos bien y así pasar el examen. Yo, mi apellido es Valles, o sea, B corta. Entonces, yo soy la última de mi clase en tomar ese examen. Entonces, todo ese día, o sea, yo llegué a la escuela a las 7:16 de la mañana y salí de la escuela a las 3:40 de la tarde. O sea, y habían como 12 estudiantes frente de mí. Y yo me pasé todo ese día con el temor, y yo, Señor, que no se me olvide nada. Y eso me dieron como una checklist, y era yo leyendo los pasos de cada una. Eran 25 skills, y yo todos los pasos me los leí, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Y entonces mi mente me decía, pero es que tú te sabes esto, tú has estado estudiando por 3 años, y tú te sabes esto, o sea, tú no tienes que estar como que sobrepensando las cosas. Y en una de esas dije, bueno, vamos a orarle al Señor, Él es el único que me puede ayudar, o sea, es el único que me puede dar esa paz. Y me llevó a Primera de Timoteo, espérate, aquí lo tengo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios me llevó a recordarme que tengo que tener dominio propio, tengo que controlar. Ciertamente el miedo es una emoción, pero las emociones no fueron creadas para controlarnos a nosotros, sino para que nosotros las controlemos. Entonces Dios me estaba diciendo en ese momento, mira, ciertamente es una emoción, yo la creé, pero yo te di a ti las herramientas para vencer esa emoción. Entonces tú tienes que tomar dominio de tu cuerpo, tienes que tomar dominio de tu mente y confiar en mí, porque si yo te traje hasta aquí no es para que salgan las cosas mal, sino que es para que yo me glorifique en lo que vas a hacer. Entonces, sí es verdad, Señor. Fue como a la 1 de la tarde, yo dije, bueno, Señor, todo está en tus manos. Si no paso, todo bien. Si paso, excelente. Entré a ese cuarto y era como que yo, Señor, lo único que yo le oraba a Dios era, por favor, que la enfermera que me toque sea buena gente, o sea, sea fácil hablar con ella, porque si te toca una persona que está así, o sea, ese era mi miedo más grande, porque me pone más nerviosa. Entonces entré, la enfermera, hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Todo bien? De hecho, en una parte tenía que lavarme las manos al final y se me había olvidado. Y el actor, o sea, el que estaba ahí, me dijo, ¿no te vas a lavar las manos?
y eso ellos no pueden hacer eso por contrato, o sea, no lo pueden hacer. Están ayudando. Y entonces yo dije, wow, Señor, este eres tú, este eres tú. Entonces fui, me lavé las manos, la enfermera me dijo, mira, no te toques los lentes cuando te estés lavando las manos. Yo, bueno, me está ayudando eso. Yo salí de ahí, yo era nervios, y a las 6 de la tarde pusieron los resultados y pasé, o sea, pasé con 100, o sea, no me quitaron puntos y todo. Pero eso fue como el aprender y el saber que tengo que dejar de dejar que el miedo me domine, y tengo que dejar de sobrepensar las cosas. Ahorita el mundo está muy como que de moda la ansiedad, y todo el mundo es como que, ay, tengo ansiedad, pero la ansiedad es porque empieza algo, o sea, la raíz de la ansiedad es el temor, o sea, empieza el temor y comienzas tú a pensar y a darle vuelo y en la cabeza, y tú piensas, y ahí es donde comienzas tú a tener un ataque de ansiedad, porque estás pensando mucho y estás dejando que ese temor te domine. Entonces Dios nos llama a dominar el temor, a dominar nuestras emociones y a decir, sí, quizás hay momentos y hay situaciones en mi vida en este momento que no tengo en control, pero tengo que dominarme y tengo que saber que Dios está trabajando y peleando conmigo. Creo que estoy de acuerdo contigo, Gaby. Estaba pensando en lo que dijiste ahorita del mundo, ¿verdad? Y verdad que todo el mundo usa palabras como que ahorita hay muchas palabras claves que la gente como que las usa así al diario, de moda, gracias. Tóxico es una, no voy a decir otras que son de lo fuerte. Pero ansiedad es una, sí. Ay, me causa ansiedad. Ay, El estrés. el estrés. Y la realidad es que el mundo no tiene esperanza. Hasta ahí se acabó. Y realmente pueden tomar medicinas, pueden buscar psicólogos, pueden encerrarse en un huequito y vivir una vida así. Pero nosotros que hemos confiado en el Señor, tenemos esperanza. Y esa esperanza es el Señor, es Cristo. Y muchas veces nosotros, cristianos, ¿verdad?, no corremos a Él la primera vez. No corremos a Él, sino que lo usamos tal vez ya cuando nosotros hemos intentado todo. Hemos intentado todo y de repente, ay, no nos funcionó nada. Ok, bueno, así, Señor, por favor, ¿verdad? Y eso tiene que cambiar en nosotros. Tenemos que confiar en el Señor. El versículo que leyó Gabriela acerca de el espíritu que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es un espíritu que no es de miedo. Es un espíritu de dominio, de amor, dominio propio. Y es para que aprendemos a confiar en Él, a ser llenos, a buscar más de su presencia, ¿verdad? Y poner esa esperanza, hacerla efectiva en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Te gustó eso? Sí, tocando el texto 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? El principio es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una de las cosas que cuando leemos los salmos nos damos cuenta que hay un salmo que no me recuerdo ahorita, que dice, alma mía, bendice a Jehová, ¿verdad? El salmista le está diciendo a su alma, le está dando una orden. Y pienso que nosotros, bajo ese principio de lo que Dios nos ha dado, Salmo 103, okay, el principio de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, en nosotros está un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos clamar a Él para que el fruto de cada uno de esos aspectos que están en Él se manifieste en nuestras vidas. Porque cuando yo pienso ya que estaríamos entrando en cómo podemos vencer el temor. Yo digo que una de las cosas para vencer el temor es refugiarnos en Dios, conociendo cada uno de los aspectos que Dios nos dice en su palabra y parándonos frente a la situación, frente al mismo que vencer, espejo, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué digo frente al espejo? Para ministrarnos a nosotros mismos.
porque es que muchas veces nos gusta ministrar a otros y vemos las situaciones del otro y mira, somos expertos en conseguir la aguja que tiene el vecino, pero no vemos lo que estamos padeciendo nosotros. Yo pienso que una de las cosas, cuando yo era más adolescente, yo me paraba frente al espejo, porque muchas veces quería entrar esa tristeza, ese desánimo, ¿verdad? Y yo decía, pero bueno, Dios, esto no puede ser posible. Gracias a Dios estaba en Venezuela, no estaba aquí. Entonces, si estaba aquí hubiese sentido depresión. En Venezuela era locura, situaciones que pasan, ¿verdad? La adolescencia con sus hormonas que producen tantos cambios. Te gusta una muchacha, la muchacha no te hace caso y ya con eso se te amarga la tarde, el día, las materias. Eso todo eso lo vivimos, ¿verdad? Pero entonces el Espíritu Santo me llevó y me puso frente al espejo y me dijo, bueno, háblate. Y comencé yo a hacerlo. Comencé yo a decir, mira, tú vas a cambiar, vas a romper ese pensamiento que tienes y le vas a dar la gloria a Dios y vas a hacerte fuerte, vas a seguir adelante. Y entendí que más adelante, leyendo este salmo, te das cuenta que el salmista está haciendo lo mismo. El salmista le dice, bueno, Alma, vamos a ver cómo hacemos, pero hasta aquí llegaste. Tú alaba a Jehová, porque vamos a estar claros. Ya está bueno lo que estás haciendo. O sea, cualquier otra persona, ay, Señor, ¿qué hago? Ay, Padre, ¿qué hago? No, hay situaciones en las cuales tú tienes que clamar a Dios y humillarte, pero hay situaciones donde no es Dios, donde Dios te está diciendo, hey, el blackout está interno, está dentro de ti. Tú tienes que romper eso para yo poder acceder. Yo estoy obrando y te he dado todas las herramientas, pero tú tienes que desbloquear el celular para poder entender lo que hay ahí adentro, ¿me entiendes? Entonces, pienso que una de las primeras fases dentro de mi experiencia vaga en este sentido es poder autoministrarnos a través de la palabra de Dios, hablarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y hay situaciones que, mejor dicho, no hay situaciones que Dios no pueda cambiar en tu vida. Puede ser que estés atravesando una fobia, pero tienes que pararte frente a esta situación. Si es algo circunstancial, una cucaracha, eso es algo que puede pasar. Pero si es por menos algo que pueda privar tu profesión, tu ejecución de profesión, tu vida, o un momento dado te paraliza. He sabido de personas que tienen años sin salir de sus cuartos porque le tienen temor a salir de su cuarto, ¿me entiendes? Entonces ya es un problema porque Dios está contigo, no hay nada afuera que pueda a ti robarte esa tranquilidad de poder caminar. Y es una mentira del diablo, porque hay muchas circunstancias en las cuales a veces tú piensas tantas cosas, de tantas circunstancias que suceden, que yo le echaba broma a mi mamá, porque mi mamá cada vez que uno le llegaba, mamá, voy a hacer tal cosa, mi mamá decía, ay, muchacha, la hija de fulana se puso a hacer eso y se murió. Siempre mi mamá era así, mi mamá era así, yo le decía, mamá, voy a comenzar a trabajar, voy a pintar. Ay, muchacha, ten cuidado. Porque el sobrino de fulano se puso a pintar, le cayó un balde encima y casi se muere. Está en el hospital, ahorita hospitalizado. Y yo decía, mamá, pero bendito sea Dios, ¿no? Pero es su forma de ser. Entonces, a veces, también si nos ponemos a ver, mira, tantas cosas que suceden de personas que a veces salen a un viaje y mueren en un accidente de viaje. Oye, no voy a manejar más, no voy a salir. Oye, usted sabe que aquí en Estados Unidos el que no maneja es mejor que se acueste a dormir también, porque la vida se pasa, o sea, es alguna necesidad. Pues. Entonces, pienso que es una de las primeras fases que debemos hacer. No sé qué dicen mis eruditos aquí, que están hablando poco, se los tengo anotado. Sí, ¿no? Y fíjense, ¿no? Si pensamos en la vida de los discípulos de Jesús, la primera generación, ¿no? Y hay una serie en la televisión, Chosen, no sé cómo se llama. Valga la cuña. De Chosen, ¿verdad? Fíjense, muestran esa batalla sobre todo Pedro, ¿verdad? Y los demás también, pero esa
como hablaba Irene, de ese control. Quiere estar en control, quiere estar en seguro, quiere estar, que todo esté bien, que no haya ningún problema, que no haya venir ningún peligro. Y estar en control. Y Jesús le decía, cálmate, cálmate, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar ese proceso, ese entrenamiento de los discípulos, todo lo que Jesús los hizo pasar, ¿verdad? Jesús no les resolvía los problemas, ¿verdad? Jesús no les resolvía el problema de seguridad, de ataques de los enemigos, no, ¿verdad? Y las cosas que tuvieron ellos que pasar para que su carácter sea formado es maravilloso, ¿verdad? Muchas de esas cosas, muchos de estos temores son necesarios para que nuestro carácter sea formado. Como un niño, yo me acuerdo cuando yo era niño, Hace muchos años. hace muchos años, muchas lunas atrás, ¿verdad? Nuestro cuarto estaba, mis hermanos de este lado, y había un pasillo largo y estaba el baño, ¿verdad? Y habían esos bloques así hacia el patio, hacia unos bloques de esos que tienen huecos, son huecos. Ah, Entonces, imagínense de noche, eso oscuro y se mete la luna así como que poquito. Y yo, con ganas de ir al baño chiquito, niño, yo cerraba los ojos y decía, aquí voy, 1, 2, 3, y corre por ahí en ese pasillo, sin ver por los lados, ¿verdad? Pero un niño tiene que empezar a enfrentar esos miedos, ¿verdad? Ya después de grande, tengo miedo todavía, no. Todavía no voy al baño en la noche. Miedo de caminar. Por ejemplo, Lucas, cuando era chiquito, él no quería caminar, ¿verdad? No sé si intentando caminar se cayó y agarró miedo a caerse, miedo a ese ¿verdad? proceso. En su mente a lo mejor fueron 3 minutos cayendo, ¿verdad? Y no quería, ¿verdad? Pero tuvo que enfrentar ese miedo. Y así nosotros, ¿verdad? Correr bicicleta, manejar un carro, José con la computadora, ¿verdad? Nos muerto miedo de aprender computación, ¿verdad? En un país nuevo, ¿verdad? Cuando ustedes vinieron a este país, ¿verdad? Cuando cualquier persona, ¿verdad? Llega a un país nuevo, el temor está a 100, ¿verdad? Pero hay que sobrevivir, ¿verdad? Ninguno de esos temores nos va a matar, ¿verdad? Puede que nuestro corazón esté muy acelerado, puede que estemos desesperados y a lo mejor pensemos que va a ser nuestro último día. Una entrevista de trabajo, imagínense, eso no hay nada peor, ¿verdad, Gaby? Entrevistas, exámenes finales, yo me iba a morir con los exámenes finales, ¿verdad? No, las entrevistas son peores. Peor, ¿verdad? Son peores. Pero estamos vivos. Si podemos escribir todas esas experiencias que pensamos que eran lo último, estamos aquí, ¿verdad? Y eso nos hizo un poquito más fuertes. Hablar en público. Yo soy súper tímido, yo no hablo en público. sí, me doy Y cuenta. y aquí, Siempre dice eso. Y digo, tú. Ok, sigue yo le digo a Irene, yo soy el hombre más introvertido del mundo. Por Y eso pero nadie me cree. Karina, no está Karina. No me cree, no me cree. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces todos esos temores son necesarios, ¿verdad? Para crecer, ¿verdad? Y en el Señor, así mismo la fe va creciendo. Cada vez que vemos la mano de Dios en un paso, Dios responde, Dios nos ayuda y aprendemos que no nos morimos, vamos al próximo paso. Y así vamos subiendo de nivel a nivel, hasta que llegamos, ¿verdad? A lo mejor el que nos ve al lado va a decir, wow, Irene tiene una fe y no tiene miedo. Yo le digo a ella, tú no tienes miedo, Irene. Yo le digo a ella, tú eres fearless, Tú eres lanzada. lanzadísima. Yo decía, tú estás loca, Irene. Pero es porque ella, ¿verdad? Ella ha enfrentado esos temores. Y así, ¿verdad? En la Biblia podemos ver consejos de cómo vencer temor. Uno es confiar en el Señor. Como decir, dale control a Dios, ¿verdad? No te creas que tú te la sabes toda y que tú tienes la solución, que tú tienes los contactos y que tú sabes cómo hacer tu entrevista y cuando tienes tu contacto ahí. Y no. Dásela en la mano de Dios. Haz tu parte, ¿verdad? Otra es en oración. Hay que orar. Yo sé que suena como un cliché a lo mejor, ¿verdad? Pero un cristiano que no ora, ¿verdad? No tiene esa comunión con Dios. Por supuesto que se va a sentir solo, Sí. ¿verdad? No hablas con nadie, no escuchas a nadie.
te sientes solo. Y esa soledad trae consigo un temor, ¿verdad? Practicar el amor perfecto de Dios, ¿verdad? Compartir ese amor con los demás, compartir tus debilidades, tus fortalezas con los demás, aconsejar a los demás, todo eso, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, ¿verdad? A veces pensamos y estamos ahogados en nuestro propio problema. Pero si yo hablo con Irene y ella me cuenta los de ella, yo voy a decir, wow, yo pensaba que yo me estaba muriendo, pero... ¿Verdad? Cónchale. ¿Verdad? Wow. Y yo siempre digo, si no me cree, váyase a un hospital. Oh, bueno. Si usted cree que su vida se va a acabar porque siente que la oreja le brinca aquí el lóbulo, no sé, o siente que, ¿verdad? Váyase al hospital y va a haber gente que está mucho, como decir, mal español, más peor que usted. Más peor, mucho más peor. Más peor. Más peor, ¿verdad? Y así mismo, ¿verdad? Y esa compartir con los demás, compartir esa experiencia, compartir tu fe en Dios, te va a ayudar a ti a sobrellevar esos temores. Si tienes miedo de hacer A y hablas con alguien que ha hecho A y B, tú vas a decir, wow, si ella lo hizo, yo también puedo. Porque el mismo Dios que está con ella está conmigo. Amén. Yo estaba pensando en cuando hermano, ok, ¿cuál sería el consejo? Y estaba pensando en lo que iba a decir, pero él le trajo ¿Te robé la idea? No me la robaste, más bien La confirmación. La confirmaste. Y es la historia de Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo, ¿verdad? Los egipcios vienen detrás de ellos. Están enfrente de un mar, es decir, es muerte inminente, están atrapados. Entonces todo el pueblo viene a Moisés con miedo, con temor, ¿me entiendes? Aquí nos morimos toditos. Nos trajiste, nos sacaste de Egipto para morir aquí. Y Moisés dice como que él tiene esa oración al Señor como que, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta fue como que, ¿por qué estás orando? ¿Por qué me estás pidiendo? Camina. Como que ya yo te dije lo que tenías que hacer. Camina. Y como que camina ¿hacia dónde? ¿Hacia el mar? Es un acto de fe. Y cuando nosotros decimos hay que confiar en el Señor, hermano, no es fácil. No es fácil. Y él dice, concha, Lina, pero tú no tienes miedo, entonces vamos para allá. Pero vamos para allá, chicos, vamos. No en todas las cosas soy así, ¿no? Tampoco. Dale. Pero eso lo aprendí de Moisés. En el momento cuando él caminó y tocó el Mar Rojo, en ese momento que él tocó el mar fue cuando se abrió. Entonces, ¿qué tomó el milagro? Un paso de fe. Fue la obediencia al Señor, fue un paso de fe. Un paso de fe hacia tal vez una locura, hacia lo que estaba completamente fuera de control, estaba fuera del alcance, eso era imposible. Pero él tomó un paso al frente. Y eso nos ayuda también a poner nuestros ojos en el Señor, nuestra confianza en el Señor y dejar afuera el temor. Para acá voy. Gabriela le hablaba acerca de voy a estudiar, leía, un momentico, ya. ¿Verdad? Como que, no, aquí estoy lista cuando me llamen, todavía estoy, ¿me entiendes? Como que nerviosa y las manos me sudan y estoy súper fría, me lo imagino porque me ha pasado también. Pero ahí estamos. Y cuando llamaron tu nombre, estoy segura que tú dijiste, aquí estoy. Y pasaste al frente. Sí. Y esos son los momentos donde nos ayudan a crecer, como decía Emanuel Lee. Ese proceso que nos ayuda, nos enseña que cuando damos el paso al frente, vemos la gloria de Dios. Y eso nos da a nosotros más ánimo, más fe, ¿me entiendes? Para seguir dando el segundo paso, el tercero, hasta que llegó al otro lado con todo el pueblo detrás de él. Así que ese sería tal vez mi consejo, ¿verdad? De un paso al frente. En el Señor, confíe en el Señor, ore, diga, sé honesto, Señor, estoy freaking out, tengo miedo. Pero
no deje que se paralice. Dé un paso al frente. Solo lo que necesita es un paso al frente. Un paso al frente. Y veremos la gloria de Dios. Mucha gente cree que cuando tú oras se va el miedo. O sea, tú mira, te Sí. conviertes en todo y vamos para... pero la verdad es que no, el miedo sigue ahí, pero tú tienes esa como que confidence, ¿cómo se dice confidence? Confianza. Esa seguridad. confianza, esa seguridad de que Dios está contigo. Sí. Yo estoy segura que David cuando se enfrentó con Goliat, no es que mira, dale que yo te voy a matar, vamos, o sea, él obviamente dentro de él estaba probablemente freaking out y no puede ser, pero él no dejó que ese miedo lo controlara. No podemos dejar que ese miedo, como lo hemos dicho bastante en este episodio, nos controle, no podemos dejar que eso nos paralice, como estabas diciendo tú. Tenemos que como que seguir adelante. Cuando yo comencé la escuela aquí en Estados Unidos, eso no era que vamos, la escuela. Cuando a mí me llamaban, me hacían preguntas que si, ¿cuánto es 2 por 6? Y yo, ¿qué? Y obviamente era matemática, ni siquiera era nada de inglés, pero el hecho de que me hiciera la pregunta en inglés, eso era como que no puede ser lo peor que me podía pasar. Y en séptimo grado, cuando estábamos en la pandemia y todo, o sea, tú ves mis grades y era como que, porque era eso, era el temor, y no quería que me llamaran, apagaba la cámara, yo era como un fantasma en esa escuela. Pero cuando llegué a 8th grade, cuando llegué, ya era mi último año en la middle school, y si quería entrar por lo menos a Worcester Tech, que es la escuela técnica donde estaba, tenía que ser buena en la escuela, tenía que tener mejores calificaciones. Y yo lo que hice fue, ya, o sea, yo voy a salir ahí, yo voy a responderle, voy a hacer que los maestros estén cansados de mí, que mira, que digan otra persona que no sea Gabriela, por favor. Y eso fue lo que hice. Yo hablaba, mira, hasta por los codos. Yo a veces ni entendía lo que estaba diciendo, pero yo lo estaba diciendo. O sea, que se viera el esfuerzo que estaba haciendo. Y muchas veces no es el hecho de que, ay, me la sé toda, sí, voy a ir, dale. Muchas veces tú vas a entrar y vas a dar ese paso de fe y ni siquiera vas a saber lo que está pasando. O sea, tú no vas a saber si, como Moisés, o sea, él tenía la confianza de que ese mar se iba a abrir, pero no es que, mira, yo voy a darle y todo. O sea, muchas veces vamos a tener esa inseguridad, incertidumbre, pero vamos a saber que Dios está con nosotros. Y Dios no nos dice, mira, tú no vas a tener miedo. Dios nos dice, yo voy a estar contigo en el medio del miedo. O sea, yo no es que todo va a ser bonito, que la vida va a ser preciosa, que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón no vas a tener problemas. Dios dice, yo voy a estar contigo en cada uno de esos problemas y no temas porque yo ya vencí al mundo por ti. Amén. El Salmo 91 es un salmo que creo que es una máxima, ¿verdad?, en este momento y para cada uno de los creyentes, ¿verdad? Algunos lo tienen la Biblia abierta ahí, lo dejan ahí, pero no es así. Tienes que sabérselo y comerlo y digerirlo, sí, ¿verdad? Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y aldaga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo en tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, es parte del Salmo 91, ¿verdad? Y hemos estado hablando de lo que es cómo vencer el temor. Y creo que la conclusión básica es dependencia absoluta de Dios, confianza en el Señor, y echarle frente a las circunstancias sabiendo que en ti está el potencial para cambiar y transformar la situación por la cual puedes estar pasando, ¿no? Entonces, pienso que vamos a mandar un saludo a cada uno de las personas que se conectan constantemente para ayudarnos y apoyarnos en lo que es la transmisión de este programa. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Ebenezer Church aquí en Worcester, Massachusetts,
en la 701 de la May Street. Estamos todos los domingos a partir de las 9 y de las 11 segundo servicio. Y estamos a sus órdenes. Tenemos otros programas que pueden ser de su bendición a través de los canales de Ebenecer y también el canal Ebenecer TV, que también está a su disposición. Entonces, le recordamos que cada vez que usted tenga una necesidad, quiera, como quien dice, romper ese paradigma en sus vidas, pueda usted acercarse a Dios y saber de que Dios tiene el control de todas sus vidas. Vamos a dar palabra concluyente, mis eruditos. Amén. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Verdad? Y no se confundan ni malinterpreten. Aquí no dice que no te vas, que Dios te va a librar de las aguas, ni del fuego. Él te está diciendo que Él va a estar contigo. No temas porque Él está contigo. En el agua, en el fuego, en la soledad, ¿verdad? No va a arder en ti, es otro cuento. No va a permitir que ese problema, que esa situación te consuma. Pero vas a pasar a través de esa situación. Pero Dios va a estar contigo, ¿verdad? Y hagan la prueba, ¿verdad? Mi consejo final para ustedes es, pongan a prueba que Dios está con ustedes. Yo cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Hacía mis exámenes final, ¿verdad? Y entonces al otro día había que ir a recibir la nota. Y ustedes no se imaginan el estrés y uno está ahí sentado un día después del examen. Y ahí pensando en todos los escenarios. ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y pensando. Hasta que un día yo dije, pero yo sí soy tonto, de verdad. El examen fue ayer. Ya yo respondí. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar el resultado de ese examen. Hoy. Exacto. ¿Verdad? Que yo puedo llorar, puedo brincar, puedo guindarme el ventilador, puedo ponerme a apoyar los muñequitos, vudú, lo que sea. Y ese examen no va a cambiar. A menos que sea un milagro de Dios. Dios quiera hacer un milagro, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento empecé a descansar en Dios. Dije, Señor, yo estudié, yo hice mi parte, yo sé que tú estás conmigo. Tú te estás riendo, ¿no? Gabriela dijo algo parecido. ¿Verdad? Confiar en Dios, confiar en Dios. De acuerdo. Y descansar en Dios. No hay nada que tú puedas hacer después que tú haces tu examen y entregas el examen de la vida. No hay nada que tú puedas hacer. Después que tú te entrevistas y se acaba la llamada, se acaba la reunión, de ahí a días, a semanas que te van a llamar, no hay nada que tú puedas hacer para cambiar el resultado. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Dios va a hacer el trabajo. Pero el preocuparse, el estresarse, el dejar que todos esos pensamientos aniden tu mente y te roben la paz, te roben el sueño, es tonto, ¿verdad? Para buscar una mejor palabra, ¿verdad? Es tonto pensar, ¿verdad? Que podemos añadirle un codo a nuestra estatura, cuando Dios es el que está en control. Amén. 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 Wow, ¿qué pudiera decir? No temas, Dios está contigo. Y es verdad. Es difícil de aplicarlo, pero es la realidad. Aquí es cuando viene, tome este año como una oportunidad para poner toda esa teoría que usted conoce, todos esos versículos que hablan acerca de confiar en el Señor, todos esos versículos que hablan acerca de poner, o sea, no tener miedo, porque Él es el que nos ayuda, porque Él es el que nos guía, el que sostiene nuestra mano. Póngalo en práctica. Y yo le garantizo que el Señor le va a responder, porque él no es mi palabra, por eso lo garantizo, por eso es fácil para mí decir, sí va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo ha prometido en su palabra. No soy yo, no somos nosotros los que estamos hablando. Es la palabra de Dios la que lo dice. Así que créalo de esa manera, póngalo en práctica. Creo que mi consejo sería más como el de Moisés. Camina, pequeños pasos, no tiene que ser pasos, ¡guau! Un cambio
pequeños pasos, pequeños pasos. Pero usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Confíe en el Señor, ore, siempre ore, sea honesto con el Señor. Tengo miedo, Señor, tengo miedo, pero aquí voy. Tengo miedo, pero allá voy. Amén. El ejemplo de los discípulos y Pedro caminando en el agua, ¿verdad? Todo el mundo estaba con miedo, temeroso, pensaban que Jesús era un fantasma, ¿verdad? Que se estaba acercando a ellos. Pero Pedro dijo, un momentico, si eres tú, bueno, di que yo vaya, ¿ok? Ven. ¿Usted cree que se le fue, como decía Gabriel, usted cree que se le fue el miedo a Pedro? Yo no creo que se le fue el miedo. Pero él dijo, voy a dar un paso. Voy a dar un paso. Me imagino que ese no soltó la barca hasta que dijo, oye, esto está duro, sí puedo, ¿verdad? Y después, ok, suelto la barca. Pero de ese primer paso y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Yo quiero leer Salmo 56:3 que dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Es verdad que el miedo va a aparecer en nuestra vida, pero el miedo no tiene la última palabra. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando con nosotros y en Él tenemos la fuerza para avanzar. Entonces hay que seguir adelante, hay que confiar en Él y saber que todo el universo y todos nuestros propósitos y nuestra vida y nuestro futuro está en sus manos y ya están escritas en su libro. Así que Él tiene el control de todas las cosas y Él no nos va a dar un futuro, un futuro de sufrimiento ni de tristeza, sino que nos va a dar un futuro para que seamos felices y para que podamos exaltar su nombre en lo alto. Así, le recordamos entonces que si usted camina con los principios de Dios y hace a Dios su amigo, su hermano, recuérdate que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si haces eso, siempre tendrás Lo mejor de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo día de nuestra presentación. Bendiciones. Bye. Amén.